Hemos ganado 2 premios iVoox de la audiencia, uno como programa de cultura y otro al mejor podcast del año, elegido entre todos los ganadores de todas las categorías, así que muchas gracias de verdad. Tanto si nos votasteis como si no, gracias de corazón por estar ahí escuchándonos semana a semana y por elegirnos para que os contemos cositas. Gracias de verdad. Estás escuchando El Descampao. Ay. ¡Bienvenidos al Descampao! ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Seguimos con esta serie de programas dedicados al Batman de 1989. Este es el cuarto ya. ¿Cuántos eran en total? Pues no lo sé. Sí lo sabes. Bueno, puede que sí lo sepas, sí. Claro, ¿cómo no lo vas a saber? Ni que fueran estos los vikingos. Pues casi. Todavía nos queda mucho viaje, eso es seguro, así que espero que lo estéis disfrutando mucho. Creo que ya lo he comentado alguna vez, pero está siendo emocionante recibir vuestros mensajes contando la relación que tenéis con la película, la primera vez que la visteis, dónde, con quién. Y es bonito como a veces las historias, ya sea en cine, ya sea en libros o incluso la propia música, nos dejan esa huella impresa en el corazoncito y nos acompañan toda la vida. Poder transportarte a ese olor a palomitas, a ese olor a madera, que por ejemplo yo tenía en aquella sala de cine, es maravilloso. En la anterior entrega os estuvimos hablando del Joker, del personaje, de su universo, de Jack Nicholson, de su contrato. Y este episodio que estás a punto de desembalar va a adentrarse en el mundo del murciélago, de Batman. La llegada de Michael Keaton, el casting, toda la polémica que se levantó cuando se anunció que iba a participar en la producción, por supuesto los personajes que acompañan al Caballero Oscuro durante la película. En definitiva, no deja de ser una especie de reflejo del capítulo anterior, del que, por cierto, gustó mucho la sección musical, cosa que me alegra. Habrá más. De hecho, os anuncio que va a haber un episodio entero dedicado a la música de la película, tanto la banda sonora de Danny Elfman como el disco que editó Prince. Dicho esto, y antes de empezar, te recuerdo que tengo un Patreon donde subo material exclusivo y que si decides apoyarnos harás que este proyecto pues pueda seguir adelante. Si queréis merchan del Descampao, pues hay camisetas y cosas guapísimas. Me contactas por redes, Blue Sky incluido, que ya estamos por ahí, y yo te cuento cosas. Vamos a por ello. Lo de los segundos. Ah, sí, perdón, sí. 10 segundos para que me cuentes lo que quieras. Mi nombre es Sergio Mena, me acompaña Santiago Negro y vamos a por ello. Claro, para Tim Burton iremos arrojando varios conceptos, pero uno de los más importantes es que era un enfrentamiento, un duelo entre monstruos. Y creo que al final eso da bastante sentido a cosas que hemos mencionado hasta ahora, sobre todo en el tratamiento del Joker, de personajes como el Joker, pero también lo que vamos a contar a continuación sobre Batman. Es una pelea, o al menos como él lo veía, entre gente que no está bien. El Joker era muy interesante porque obviamente tenía toda la libertad del mundo, pero Batman, en cierto modo, sí, es más comedido, pero también tiene esa sombra detrás de la locura de alguien que está buscando la venganza y directamente se enfunda un traje para salir a patear culos. A cazar criminales, porque son cobardes y supersticiosos. Y ya que estamos hablando de Batman, vamos a abrir el universo relacionado con el Caballero Oscuro. Con el propio personaje. Tú lo has dicho antes, una de las cosas que interesaban a Tim Burton sobre el personaje de Batman era esa personalidad fragmentada, esa visión del mundo desde los ojos de Bruce Wayne y desde los ojos de Batman, que al final confluyen en el mismo personaje, pero que cada uno vive en un mundo diferente. Y además, de hecho, la idea que manejaban era trabajar un Batman previo a la aparición, por ejemplo, de Alfred, de Dick Grayson, ese personaje primigenio, oscuro, solitario, que se enfrentaba a las calles de Gotham, y al principio tampoco se tenía mucha idea de por qué, porque como ya también comentamos en el anterior programa, simplemente recogía una tradición pulp, la del héroe enmascarado, que básicamente era muy prototípica. Eran millonarios
que habían decidido combatir el crimen dedicando su fortuna a estos menesteres. Y esa era un poco la idea que trabajaban, aparte de que toda la evolución psicológica del personaje a lo largo de los años nos había regalado a este Bruce Wayne, que en este momento además ya empezaba a haber dudas sobre qué personalidad era quién. Si realmente Bruce Wayne era simplemente una identidad secreta para que Batman, que era realmente la personalidad dominante, pudiese salir por la noche en su cruzada. Y una de las cosas, por ejemplo, que se le pueden achacar al guión, hay muchas, pero una de ellas es que parece que nadie conoce a Bruce Wayne. Uno de los periodistas que hay en la ciudad de Gotham no puede identificar a Bruce Wayne entre el resto de gente famosa que hay en una fiesta montada en un sitio donde vive el propio Bruce Wayne. E incluso su desgracia la tiene que buscar en un periódico, Sí. porque nadie recuerda que a ese señor, que es una de las figuras notables de Gotham, le han matado a los padres. No sé, a lo mejor es una cosa que con los años quedaría marcado en la ciudad. Como si vemos, por ejemplo, en Batman Begins, que quizá la muerte de los Wayne significa la caída en los infiernos de la propia Gotham, ¿no? Se pierde la esperanza. Y estamos hablando de gente que tenía dinero y que era importante en Una la familia ciudad. notable en la ciudad. De hecho, el padre era Américo, pero ya no solo eso, es que Empresas Wayne es una de las empresas más notables de la ciudad, y aquí resulta que este señor es prácticamente un desconocido y un personaje anónimo. Y como vimos además en varios guiones, es una persona que quería implicarse en la política de la ciudad porque le importaba a la gente. Y eso aquí queda muy desdibujado, lo que tú dices. También te digo que cuando se comenta lo de... Durante el último mes se ha visto a Batman 8 veces. Da la sensación de que... Y creo que es un tema de guión. Insisto en que hay muchos problemas de guión en esta película. Hay un montón. Pero es como... Hay un hueco ahí en el que parece que nadie lo conoce, en el que parece que nadie se acuerda de la muerte de los padres y en el que parece que se acaba de poner el traje de Batman. ¿Qué ha hecho en los años anteriores? No importa. También, ¿sabes qué pasa? Que me gusta también esto porque no tenemos una película de origen. Es que Tim Burton no quería hacer una película de orígenes. Y de hecho, la mayoría de los guiones mostraban, en algunos casos sí mostraban ese crecimiento, cuando todo el aprendizaje que lleva a cabo de idiomas, de cosas, pero Tim Burton decía, no, a mí lo que me interesa simplemente es mostrar la muerte y ya está. De hecho, recordemos que en el primer programa hablamos de cómo los primeros guiones se descartaron precisamente porque se parecían demasiado a Superman, que es decir, nos contaban la historia del héroe hasta que llega un momento en el que se enfunda el traje. Y yo agradezco, sinceramente, Sí. que todo eso lo hayan obviado. Yo también, Empecemos directamente con un héroe ya formado que va a hacer su misión. Pero ese precisamente es mi problema, que no está formado per se. Es decir, es como que como que estás recién salido de la fábrica. El personaje está recién salido de la fábrica. Batman acaba de aparecer. Y Bruce Wayne también. Sí. No pido que me enseñen cómo entrena, pero sí que se demuestre de alguna forma que ha tenido vida previa, porque parece que lo han puesto ahí y ha sido como, venga, eres Batman, a hacer cosas. Eso es lo que más hecho de menos. Se pasan dándole misterio, eso es verdad. Sea como sea. Estamos con el tema de los actores. El personaje ya más o menos os contamos cosas. De hecho, yo creo que hemos ido trufando los diferentes especiales ya de cosas sobre Batman y saldrán más todavía porque, como decimos, es un personaje que tiene 85 años y han pasado muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en la cantidad ingente, una vez más, de nombres. Es que vais a flipar con algunos nombres. Mencionando que, yo creo que ya lo dijimos, que Mel Gibson sonó, pero estaba haciendo Arma Letal 2 y digamos que no podía. Incluso también sonó para Harvey Dent en Batman Forever. Al final no salió adelante porque estaba haciendo Braveheart. Siempre estaba haciendo algo, o sea que... No, es que hubo una época que Mel Gibson siempre estaba haciendo cosas, el hombre. Es verdad. Pero la lista... Buah. Carl Russell, Al Pacino, Patrick Swayze, Tom Cruise, Nicolas Cage, Harrison Ford, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Kevin Costner, Richard Gere, Michael Byrne, Tom Hanks, John Travolta, Sean Penn. Bruce Payne, que me hacía mucha gracia, esto lo leí y digo, oye, pero esta gente estaba loca. Me imagino que sería algún tipo de broma interna o algo, pero querían meter a Bruce Payne para que hiciera de Bruce Wayne porque quedaba muy Claro, gracioso. ya era una broma interna. Emilio Estevez, Matthew Broderick, Sylvester Stallone, Kevin Kline, William Hart. Mickey Rourke. Ostras, es que hay algunos que... Pues imagínate en el mismo plato Mickey Rourke y Jack Nicholson. Adiós al mueble bar, amigos. Bruce Willis, Dennis Quaid, Tom Selleck, por supuesto. al loro, ¿eh? Kyle McCallaghan. No podía faltar Tom Selleck, lo echaba de menos claro, yo, el bigote de Tom Selleck que está en todas partes. De hecho, lo echaba de menos incluso como Joker, ¿sabes? Porque Recordemos que Tom Selleck aparece en los castings de todas las películas de los 80. Van Damme Jeff Bridges. y Arnold Schwarzenegger. Es que, ojo. Y voy a centrarme un momento en esto de Arnold Schwarzenegger porque es importante. Claro, tú pones ya a un tío que ya parece un superhéroe sin traje. Y eso no le interesaba a Tim Burton. Tim Burton decía, yo prefiero a alguien que sea un tío normal, Eso es. que se pone el traje y sale a la calle, más que un tío que ya, sin ponerse el traje, ya parece un Yo sé superhéroe. que eso es. De hecho, muchos de estos de la lista me cuadran precisamente por eso, por su apariencia de tipo normal.
Yo qué sé, pero por ejemplo, yo veo a Alec Baldwin y me hubiese quedado perfecto porque tiene ese toque aristocrático, ese toque elegante, un físico evidentemente atlético que te puede permitir pasar como héroe y además cara loco también, que tiene un poquito ahí de cara de zumbao. Pero lo importante es, cuando tú te planteas este tipo de casting, pensar, ¿a quién estoy buscando? ¿A Batman o a Bruce Wayne? Porque esa pregunta yo creo que es la que marca a quién vas a elegir. Si estás buscando al superhéroe, ahí ya la ventana se abre y puede pasar mucha gente. Pero si estás buscando a Bruce Wayne y que un personaje se transforme en un héroe, ahí la cosa se pone un poco más complicada. De hecho, si vemos la evolución del casting para interpretar a Batman, creo que se contestó la pregunta y todo el mundo ha aceptado la respuesta. Estamos buscando a Bruce Wayne, siempre. Luego ya le convertiremos en un héroe de la manera que sea. Ya le haremos menos amenazador, pero la idea era buscar a un Bruce Wayne. Distintos Bruce Wayne con distintas intenciones, dependiendo del director y de la película, pero para mí la respuesta estaba clara. Tim Burton lo resume con un estamos buscando a alguien con problemas. Y creo que eso define todo. Era eso, la personalidad límite, esa persona que tiene la psique rota y que es capaz de interpretar dos papeles. Por un lado, esa persona que aparentemente es normal, que es Bruce Wayne, y el vengador oscuro, que es una especie de disociación. Es que no tiene nada que ver. Me encanta cómo hacen eso, ¿no? De que Batman no tiene nada que ver con Bruce Wayne. De hecho, hay un momento en Batman Vuelve, en la segunda, cuando se quita la máscara, que hay una transformación en todos los sentidos del personaje. Vuelve a ser Bruce Wayne porque se arranca la máscara y acepta ser Bruce Wayne. Sin embargo, en esta película eso no sucede en ningún momento. Batman es Batman. Y es más, vemos que solo se baja la guardia cuando aparece Vicky Bale en la Batcueva. Y vemos que es que el resto del tiempo está interpretando un papel. Bruce Wayne es un papel. Es el papel de Batman. Eso es. Por lo que hablábamos antes, que realmente Batman es la auténtica personalidad. Ese tipo jocoso de los chistes fáciles y demás que vemos a lo largo de la película cuando aparece sin su máscara, es una invención. La primera vez que vemos a Bruce Wayne siendo Bruce Wayne sin máscara, sin el traje de Batman, es ese momento en el que tiene que afrontar que alguien haya descubierto su auténtica personalidad. Recordáis que os hablamos de la serie del 66 con Adam West, y ya dejamos caer que Adam West pidió, que esto no sé si es leyenda urbana, pero él pidió interpretar a Batman en esta película. Adam West en este momento tenía 60 años. Muy el regreso del Caballero Oscuro. Exactamente, el regreso del Caballero Oscuro. Pero hubiese sido un poco raro. Además se montó una falsa campaña. Esto también es leyenda urbana. No sé, bueno, en realidad no sé si es verdad o no es verdad, porque aquí, claro, las fuentes pueden variar de un punto a otro. Pero se cuenta que montó una campaña en la que inundaron Warner con cartas pidiendo que él fuera Batman. Supuestamente, el autor de todas esas cartas era él con diferentes nombres. Eso es lo que se cuenta. También había una leyenda que decía que se le había ofrecido la posibilidad de ser Thomas Wayne, el padre de Bruce, en esta película, en la película del 89. En una biografía de 1994, él lo niega, dice que nunca se le ofreció y que además, no solo eso, sino que lo hubiese rechazado. Es muy digno Adam West. Yo veo un poco de despecho ahí. Buah, todo. Yo no sé si es... Hombre, obviamente hacer de Batman hubiera sido imposible, pero yo creo que había cierta intención de separarse de la serie del 66, más allá de que hubiera citas, por ejemplo, lo de Alan Napier y todo esto, había un deseo de separarse de esa versión tan campi, tan con colorcitos y con cosas. Me imagino que dijeron, mejor no metamos a Adam West porque... va a quedar raro. Va a quedar rarillo. Seguramente habéis echado de menos un nombre que ya os contamos en la anterior entrega, que es Bill Murray. Bill Murray sonó para interpretar a Batman y a Bruce Wayne. Vamos a decir Batman, pero damos por hecho que son los dos personajes, aunque podrían haber elegido, ya que solo se ve la mandíbula, vete tú a saber, podrían haber hecho la cutrez de coger actores diferentes. Pero en este caso, como Supersonic Man. Como Supersonic Man. Hay una anécdota, que igual no te la sabes, Santi, pero hay una anécdota a este respecto, a todo el rollo entre Bill Murray, participar en la película, porque recordáis que su contraparte, su pareja, iba a ser Eddie Murphy, haciendo de Robin. Y parece ser, y esto lo cuenta Bill Murray, y yo de Bill Murray, no me pasa lo mismo que con Tim Burton, que creo que a veces simplemente no se acuerda de las cosas. Bill Murray es muy juguetón, y muchas veces no sabes dónde empieza la broma y dónde empieza la historia de verdad. Él dice que cuando estaba todo esto sobre la mesa, habló con Eddie Murphy y le dijo, oye, ¿a ti qué te parece esto? Y Eddie Murphy le dijo, yo quiero hacer de Batman. Y dijo, pues hombre, no. ¿Qué tengo que hacer yo entonces de Robin? Y Eddie Murphy dijo, sí, si no haces tú de Robin y yo de Batman, no me interesa esta producción. Y entonces cuenta
por eso digo que igual aquí hay cierta comedia por parte de Bill Murray, él dice, claro, de repente me vi a mi edad con el traje de Robin y digo, hostia, que parezco un paje. Un mamarracho. Parezco un duende de Santa Claus. Esto no va a tener sentido. Así que por eso no salió adelante. Él echa la culpa a Eddie Murphy de que al final no se hiciera la película. De todas maneras, ¿tú crees que los productores hubiesen dado el visto bueno? O sea, ya es bastante rocambolesco que Eddie Murphy haga de Robin. O sea, ya hacer de Batman, estamos hablando de cosas muy serias para la época que era. O sea, no. Pierce Brosnan era el favorito de Warner Bros. De hecho, a Tim Burton le dijeron... Deberías hacerlo con él. Y él dijo... A ver, Yo creo que está quedando largo, Tim. Bueno, no lo sé. Al final Pierce Brosnan rechazó la oferta, dijo, no me interesa. encima eso. Es que veamos por un momento la situación de la que estamos hablando, porque igual a veces perdemos la perspectiva, porque creo que se diferencia bastante con el tema de los directores. En el caso de los actores, estamos hablando de que, más allá del éxito que podía haber tenido Superman, vamos a llevar la historia de un cómic a una película y es un personaje como Batman. Y yo entiendo que había mucha desconfianza, era como, entre otras cosas, porque todavía seguía flotando en el ambiente la versión del 66, pero era como... Esto es una tontería, tío. Esto no lo va a ver nadie. Esto va a ser una cutrez, no va a tener sentido. Yo no me voy a meter en esa gilipollas de película. Ni mucho menos. Y creo que en muchos casos, seguramente, Probablemente. los rechazos venían a partir de ahí, de decir, ¿qué pinto yo ahí? Totalmente. Ay, Dios mío. Tim Burton sigue participando en los castings y no acaban de encontrar a su Bruce Wayne o a su Batman. Veámoslo de las dos formas. Intentaba alejarse lo máximo posible de ese héroe de mandíbula cuadrada que hablamos en la anterior entrega, de esos cómics de los 50 y de los 60, donde aparecía ese Batman sonriente, de mandíbula cuadrada. Intentaba huir de eso, y lo que buscaba es algo que hemos dicho ya. Buscaba a alguien que, cuando el espectador vea a Bruce Wayne, llegue a percibir que esa persona en realidad puede convertirse en alguien amenazante. Y es ahí cuando aparece el nombre de Michael Keaton. Claro. Barton dice, ¿fue de las primeras opciones? No. Ya hemos visto que no. De hecho, claro, empezaron a valorar qué tipo de personaje querían trabajar, ¿no? Y claro, ¿qué se quedaron de Michael Keaton? Dijeron, este tío tiene ojos de loco. Lo veníamos diciendo desde el principio. Sí. Que al final, esa mirada de... Sí, parece un tío normal, pero hay algo ahí que se nota que hay cables pelados, que algo ha hecho crack. Hay sótano, hay sótano. Ahí sí, o sea, ahí pasan cosas oscuras, ¿no? Entonces Michael Keaton daba esa imagen porque, vamos a ver la película, esa diferenciación entre el tío afable con los ojos muy abiertos, con las cejas enarcadas, a cuando pasa algo amenazador y tiene que transformarse, de repente le cambia la cara a un rostro serio, enjuto, con las cejas casi juntas. Trabaja muy bien esa emocionalidad del personaje, ¿no? Y claro, entiendo que vieron algo de eso, al mirar a los ojos y dijeron, madre mía, viene fino. La movida es que, además, permitía jugar con esa idea de persona normal que necesita disfrazarse. Cuando hablábamos de Arnold Schwarzenegger, ¿para qué le vas a meter a un tío vestido de murciélago si ese tío te una hostia y te viste de torero? Ya como Bruce Wayne, ya te como destroza. Bruce Wayne te zumba y te deja destrozado. No le hace falta. Claro. Tú mataste a mis padres. ¡Pum! Ya está, se acabó. Pero sin embargo, este Bruce Wayne sí necesita disfrazarse, sí necesita resultar amenazador, sí necesita un alter ego que le convierta en ese monstruo que se hace con las calles de Gotham y le resulta amenazante a los criminales de Gotham. Hallaron en esa mirada de Michael Keaton esa personalidad atormentada, casi al límite, de Batman. Y eso fue lo que les hizo al menos reflexionar y pensar, este tío viene de la comedia, ha hecho mucha comedia. Es en principio raro que lo elijamos para esta producción, pero tiene oscuridad. Esa personalidad tiene oscuridad. Y fíjate que venía de haber hecho, por ejemplo, Beetlejuice, que ahí es un personaje histriónico, salido de quicio. Como el Joker en esta película. De hecho, ya hemos comentado que estaba encima de la mesa para ser el Joker. Pero también, más allá de otras comedias que había protagonizado, había hecho Limpio y Sobrio. Clean and Sober, que va a ser el ejemplo que le van a poner a todo el mundo para intentar demostrar que Michael Keaton puede hacer un buen papel en esta película. La vis cómica era evidente, pero estaban buscando la vis dramática, que fuese capaz de hacer un personaje torturado, no solo ese personaje adaptado de la comedia. De hecho, casi que empieza una saga de comediantes que se fueron poco a poco pasando a papeles más serios. Le pasó a Tom Hanks en no mucho tiempo. Jim Carrey con el tiempo también empezó a trabajar personajes dramáticos, sin perder de vista la comedia. O sea que digamos que hay cierta tendencia por los actores de comedia a que llega un momento que dicen, dejad de reíros de mí. Sí. Voy a demostrar que soy un actor
con mucho más registro, ¿no? Se suele contar que Tim Burton fue el promotor de esta elección, pero también hay otra versión que dice que fue John Peters el que fue a Tim Burton y le dijo, oye, ¿has visto esta película? Oye, ¿no te parece que Michael Keaton, porque Tim Burton había trabajado ya con él, ¿no te parece que Michael Keaton podría ser un buen Batman? Todo se pone en marcha y es el propio Tim Burton el que habla con Michael Keaton y le dice, oye, ¿a ti te interesaría hacer esto? Bueno, pues parece que esta va a ser la gracia de hoy. Me ha pillado, como el borrico con la linde. Bueno, venga. Mándame el guión y me lo leo. Y Michael Keaton no había leído un cómic en su vida. ¡Vaya! Otro. Y en principio es escéptico. No me interesa a mí mucho el tema de los superhéroes, los cómics, a mí no me interesa. Pero se lee el guión y precisamente Aya, a saber qué guión leyó, también hay que decirlo, pero sí, porque aquí con tanto cambio, pero leyó el guión y dijo, ostras, este personaje, volvemos otra vez, atormentado, creo que puedo hacer algo interesante con esto. Michael Keaton, que por cierto, como curiosidad, te he dicho el nombre de Jack Palance, pero Michael Keaton se llama Michael Douglas. No lo sabía. Pero como ya había un Michael Douglas... Claro, que era marca registrada. Claro. Michael Douglas TM arriba del nombre. Pues entonces tuvo que coger la opción de Michael Keaton. Dirás tú, ¿por Buster Keaton? No, por Diane Keaton, que esto es lo curioso. ¿Sabes cómo se llama? Me puse a buscar. ¿Cuánto giro, eh? Sí, este es el mejor de todos. ¿Sabes cómo se llama Michael Douglas realmente? Como me digas Michael Keaton me quedo loco. Sería buenísimo de repente. O Michael Diane, ¿sabes? Sí. También sería muy bueno. O Nicole, como era Nicole Jackson. Algo así. Sí. No, en este caso se llama Michael Kirk Danilovich. Oh, vaya. Básicamente el cine de Estados Unidos, Sí, desde lo su ha origen. levantado. Eso es, familias del este, judías, básicamente. Polacos, rusos, o sea, tanto Inmigrantes, Warner... Sí, evidentemente. todo inmigrantes. Absolutamente. De esto, cuando hicimos los programas de cine Cine mudo, mudo. hablábamos mucho de que los emporios cinematográficos estadounidenses nacen por gente que viene de fuera. Que tienen sus zapaterías, tienen sus peluquerías, tienen sus empresas, empiezan a funcionar bien y dicen, voy a invertir en el cine. Y de repente algo funciona y de ahí para arriba. Adelante. Cuando Michael Aslan, este pobre hombre, cuando Michael ¿Os Aslan, acordáis de Michael Aslan? el niño que juró con el puño levantado bajo la lluvia, ese Michael Aslan, cuando se entera de que Michael Keaton va a protagonizar la película, dice, perdón, Es que además me lo imagino así, apretándose las sienes en plan, no habéis entendido nada. ¡Que la comedia no! para esto llevo peleando tantos Batman años. es un personaje serio. Y aquí Tim Burton me dio un poco y le dijo, oye Michael, tú quieres ver a un Batman serio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que si ponemos a un actor desconocido al lado de Jack Nicholson se lo va a comer? Eso va a suceder. ¿Quieres que pase lo mismo que en Superman? Esto lo está diciendo Tim Burton. E igual Tim Burton ni siquiera vio Superman, pero bueno, Probablemente. esa es otra historia. Y le dice algo muy interesante. No puedo coger a actores serios, ponerles un traje y de repente que se empiece a pelear en pantalla sin que provoque risas. Y esto es muy interesante, sobre todo para entender la visión que tenía Tim Burton del propio personaje y cómo también la existencia del Bat-traje, del traje que va a llevar Batman, es importante a la hora de cambiar todo esto, porque reformula la visión que tenían todos del personaje. Creo que en este momento todavía todos estaban pensando en mallas Sí, en el y 66. en spandex, seguramente. Sí. Y Aslan le dice, pruébame que este señor, Michael Keaton, es un actor serio y no es el que viene del... Joder, es que Michael Keaton hasta hacía monólogos, hacía de telonero de Cher, antes hemos hablado de Cher, fíjate, hacía de telonero de Cher, por ejemplo, pero demuéstrame que este tío puede hacer algo dramático. Y es cuando le enseña, una vez más, limpio y sobrio. Vale, ok, te lo compro, es buen actor muy bueno, es capaz de expresar emociones, perfecto, no es el cómico que yo imaginaba, pero muy chiquitico, es muy... Sí, hemos dicho 1,77. Es enteco, es desmedrado, es, ¿sabes? Es como muy poca cosa. Es que en realidad Michael Aslan, en las entrevistas, esto lo he sacado de entrevistas y de conversaciones, él dice, medía como yo. Y era como, Batman no puede ser como yo. No tiene que ser Arnold Schwarzenegger, que Arnold Schwarzenegger no es que sea un mega alto, pero obviamente Pero es una torre, tío. Es muy corpulento. Y dice, joder, es poca cosa, entre comillas, entendámoslo, no se parece a Bruce Wayne, no tiene la mandíbula cuadrada, y claro, en el guión se habla de alguien que tiene músculos, que está, me imagino, fibrado, y que por supuesto está lleno de cicatrices. Y dice, joder, yo no me imagino a este señor. Y Tim Burton le contesta, a ver, la mandíbula cuadrada, que creo que es una buena reflexión, la mandíbula cuadrada no hace a Batman. Yo he trabajado con Michael Keaton y creo que puede hacer una representación, un perfil, un retrato de Bruce Wayne bastante acertado. Esa visión, ese personaje consumido, obsesionado con la venganza, que roza lo psicótico, creo que
en el caso de Michael Keaton puede haber cierta sinceridad porque ya él como que lo trae de serie. Esa ruptura con estar tranquilo que decía Santi, esa transformación en la cara, o cuando por ejemplo se va de madre y dice lo de "Let's get nuts", que lo hace con el atizador, esos cambios, la gente tiene que entender que este tío está tan jodido que eso lo ha llevado a patear las calles persiguiendo malvados. Y eso Michael Keaton nos lo puede dar. Michael Aslan dice, bueno, no acabo de verlo del todo, pero venga, voy a confiar en ti, vamos adelante. Y por fin, en junio de 1988, Michael Keaton es oficialmente Batman. Michael Keaton as Batman. Michael Keaton, who plays Batman. Michael Keaton was an unconventional choice to play the title. How do you think Michael Keaton's going to be as Batman? Sexy. Oh, he's just a gorgeous guy. He has like great legs and everything. Michael Keaton's a great actor, so I'm really excited to see it. Bob Kane está en contra, por supuesto. ¿Cómo no? Pero parece ser que luego le dieron dinero y dijo, muy Es un tío bien, cojonudo. es una buena elección maravillosa. Muy bien elegido Michael Keaton. Por 10 pavos más, le aplaudo. Además hay una cosa que ya le hemos comentado, pero que es importante que lo retratemos porque Tim Burton le dice a Michael Aslan, yo no quiero hacer una película de Batman. Y yo imagino que en ese momento a Michael Aslan le da casi un ataque al corazón y dice... ¿Cómo que no? Y Tim Burton añade, yo quiero hacer una película de Bruce Wayne. Ah, vale, bueno, entonces sí. Sale mal. También es verdad. Elegir qué actor o actriz va a llevar a la pantalla a tu personaje favorito siempre es un problema. Porque aquí cada uno tenemos nuestra visión de los personajes, creemos que nos pertenecen y que en cierto modo los están mancillando. Sucedió, por ejemplo, con Robert Pattinson, muchísimo. Sucedió con Ben Affleck. Y en este caso, cuando la gente se entera de que Michael Keaton, con todo lo que había hecho previamente Michael Keaton, va a hacer de Batman, se lía parda. De hecho, prácticamente el único que no ha recibido mucho odio ha sido Christian Bale, que desde el principio parece que todos estuvimos bastante conformes con la elección de Christian Bale como Batman, ¿no? Sin embargo, el resto ha sido todo odio, escupitajos. Dices tú de mi amigo Ben Affleck y Robert Pattinson. Lo de Pattinson fue Sí. de las campañas más furibundas por parte de gente que ni siquiera había visto la película. Y yo he de decir, si mi opinión vale de algo, que me parece un Batman más que respetable. Sí. Desde la perspectiva que le ha dado el director actual, Estoy de acuerdo. está más que acertado, ¿no? El tema es que en la época actual tenemos las redes para derivar todo ese odio. En ese momento tenían las cartas, ¿vale? Chorros. El servicio de correos funcionaba mucho para ir a las oficinas de Warner, ¿vale? ¿Cuántas cartas? 50.000. Yo me imagino que 49.000 igual eran de Adam West. ¿Te imaginas? Ya, hubiese molado. Es una mierda de elección. El caso es que hubo 50.000 cartas, 50.000 personas que se molestaron en escribir diciendo que estaban muy disconformes con la elección de Michael Keaton. Pero bueno, luego hablaremos también de más cosas, pero no fue lo único a lo que hubo cartas mostrando odio, ¿vale? Teníamos al Batraje, que despertó auténticas iras. Y claro, hablamos de las cartas, pero me gustaría que alguien hiciese un recopilatorio de las secciones de lectores que había en los comic book de entonces. Brutal. Increíble. Incluso yo me acuerdo de leer cómics de la época leyendo la sección de lectores española y ya era la traca. O sea, en Estados Unidos tuvo que ser demencial aquello. Total, que evidentemente los productores también lo entendían, ¿no? Porque había dos versiones. Por un lado, los que esperaban un regreso a los 60 y por otro lado, los que habían construido una visión del personaje a partir del cómic. Y claro, se te hacía raro ver a un tío como Michael Keaton enfundado en el traje de Batman, porque era lo más anti-Batman que se podía encontrar, quizá. Por eso desde el principio, desde todos los elementos de la producción, directores, productores, productor ejecutivo, incluso el propio Michael Keaton, decían, estamos haciendo una película seria, esto no va a ser de comedia. Ya, pero es que estás tú y está Tim Burton, o sea... Con el chiste, con las telarañas y sus cosas. Pero es que esto va de otra cosa, esto no va a ser la serie del 66. Aún así, los fans del cómic decían, no fiamos mucho. Y dijeron, ¿cómo podemos acallar todas esas voces? Pues contratemos como consultor creativo, que sería la traducción literal, a Bob Kane. Estando Bob Kane en este proyecto, todo el mundo dirá, hombre, Algo se parecerá. algo habrá de la esencia de Batman. También te digo que mucha confianza en Bob Kane. Por cierto, por si tenéis curiosidad, lo hemos comentado fuera de micro Santi y yo, pero Bill Finger muere en 1974 y hasta 2016 no aparece acreditado en las producciones de Batman. Es tremendo. Ni siquiera, tampoco en los cómics, como creado por... Siempre aparecía Bob Kane. Pirata. Bueno. No nos cae bien. La verdad es que no.
¿Sabéis lo que pide esta canción, no? Glúteos arriba, glúteos abajo, glúteos arriba. Por favor. Perdón. Tenemos el San Benito de la comedia. Sí. ¿Vale? Todo el mundo ahí mirando al pobre Keaton. ¡Vas a hacernos reír! Y él... Pues no. Que estaba ya como el otro pobre, que no es de risa. Que para preparar este papel, como es evidente, buscó una serie de fuentes que le diesen un poco de contexto para interpretar a este Batman oscuro y torturado, ¿no? Porque recordemos que él no había leído nunca un Cómic cómic. de Batman, efectivamente. Entonces empezó cierto estudio para dar sentido a su personaje. ¿Y a dónde se fue? A una fuente primordial del entonces. El Caballero Oscuro de Frank Miller. Ay, Dios mío. The Dark Knight Returns. Este fue el personaje que utilizó para construir su visión de Batman y que fuese seria y oscura. No solo eso, cuentan que incluso claro, ya estaban en Londres, estaban preparando la película en Londres, que es donde se va a rodar, porque era, entre otras cosas, más barato que hacerlo en Estados Unidos. El tío pidió vivir solo, apartado, para imbuirse en ese aspecto solitario, ajeno a la sociedad, que luego va a representar en la película. Aún así, él no va a renunciar en ningún momento a su background, a su bagaje como actor de comedia. Es más, él dice que durante el rodaje, precisamente haber participado en películas de este tipo le daba cierto sentido a la hora de construir las escenas, ¿no? Y él dice que aportó ciertas cosas para aligerar un poco ese tono, ¿no? Esa escena en la que, por ejemplo, están cenando Bruce Wayne y Vicky Vale, que al principio parece que están uno enfrente del otro y luego se abre plano y los vemos separados por varios metros por una mesa de estas demencialmente grandes, pues aligeran, dan sentido a ese Bruce Wayne quizá más alejado de su imagen de Batman y nos aligera el peso de la película para que no sea tan tremenda, tan oscura. Es que solo me viene la palabra oscuro a la cabeza cuando hablo de esto. Caliginosa. Sí. Y eso demuestra, además de la apertura de Barton a recibir comentarios o sugerencias por parte de los actores y también de los productores, aunque eso es más normal que realicen esas sugerencias, pero aquí se demuestra que muchas veces era como a Michael Keaton se le ocurre una idea para cambiar, modificar algo del guión y decían, ¿funciona? Pues vale. Pues venga, Es vamos más, a por ello. también se cuenta de que fue él también al que se le ocurrió ese momento en el que Vicky Vale despierta Hostia, y él está boca abajo entrenando como si fuese un murciélago. qué rarísimo ese Es momento. rarísimo, pero cuenta la leyenda que también es una aportación de Michael Keaton, que estaba trabajando muy bien esa dualidad, la comedia, esas situaciones que pueden ser un poco más risibles y los aspectos más oscuros del personaje, ¿no? Y si nos vamos a la versión de 1966, recordaremos que Adam West, tanto en su papel como Batman, como en su papel como Bruce Wayne, hablaba exactamente igual. De hecho, hay recuerdo no sé si llamarlo sketch, yo creo que podría llamarlo hasta sketch, en el que habla con el comisionado Gordon y empieza a pasarse el teléfono porque se supone que está hablando Bruce Wayne y está hablando Batman al mismo tiempo con el comisionado Gordon. Si no me falla, no sé si es con O'Hara o con comisionado Gordon, da igual. Pero hay un momento cómico basado en eso. Michael Keaton se da cuenta y dice, hombre, es un poco raro que yo vaya con mi voz normal, entre otras cosas porque igual en la versión de 1966, volvemos otra vez a ese aspecto pop, a ese aspecto kitsch, es más normal que los personajes se muestren así. Pero claro, si yo quiero aportar oscuridad, si yo quiero que este personaje dé miedo a todos esos maleantes que se va encontrando por el camino, si hablo con mi voz normal, Pues no va a funcionar. y decide hacer una variación que va a cambiar la historia del personaje a partir de ahí, sobre todo en el medio fílmico. ¡Soy Batman! Bueno, yo soy Batman que necesita Juan Olas. Es decir, hola, soy Bruce Wayne, hola, soy Batman. Que no sé si Claudio estará escuchando esto, Claudio Serrano, pero es un poco eso. Lo sentimos. Lo sentimos. Hacemos lo que podemos. Un abrazo, Claudio. ¡Un abrazo! También se le ocurrió lo de que utilizara lentillas, no sé si en este caso para cambiar el color de los ojos o directamente para que pareciera, al igual que sucede en los cómics, esa gran aportación de Bill Finger, lo de que los ojos parezcan blancos, que en realidad venía de personajes como por ejemplo como The Phantom, que también tiene los ojos blancos. Ese aspecto de, ostras, esta criatura no es de la Tierra. Eso también fue otra sugerencia que hizo Michael Keaton, aunque en este caso no salió adelante y eligieron lo de maquillar el ojo alrededor de negro, que bueno, tiene su cosa, tiene su aquel, pero que en el fondo para la película funciona. Esto de cambiar la voz sería canon a partir de ahora, menos en el caso de George Clooney, que yo me imagino que bebía bastante de la versión de hecho la película por el tono parece que bebe más de la versión del 66 y dijo, yo no voy a cambiar la voz. Pero por lo general, a partir de aquí, ya sea Pattinson, ya sea Ben Affleck, ya sea Christian Bale, ya sea Val Kilmer,
todos ellos. Introdujeron ese tono más grave. Hola. De hecho, parece ser también que también tiene mucho que ver el uso del traje. Porque claro, el pobre Keaton no escuchaba una mierda alrededor con la capucha puesta. Que el traje queda guay en pantalla, pero funcional para ser superhéroe no te vayas a creer, ¿eh? No. Claro, él decía que al utilizar un tono más grave se podía escuchar mejor a sí mismo, precisamente al vibrar más el pecho, ¿no? Y le resultaba mucho más sencillo vocalizar y escuchar lo que tenía que decir, porque él decía que, claro, prácticamente estaba hablando de una persona sorda. Lo veremos cuando hablemos del batraje, el tema de lo de no escuchar nada, el tema de no poder mover girar. el cuello. Ese tipo de cosas van a ser muy Y curiosas. aún así le da una paliza a un campeón de taekwondo. Ojo, cuidado. Ojo, Michael Keaton, Ojo con Michael Keaton. Bien, yo creo que ya hemos completado la parte de Batman cuando ya reflejemos todo el tema del Batmóvil, de incluso el batraje que acabamos de mencionar. Las Batcosas. Las Esto Batcosas. es arroz con Batcosas. Va a ser este programa. Arkham Creations, tu tienda de artesanía tentacular. Allí encontraréis todo tipo de artículos hechos a mano. Colgantes, pulseras, pendientes, chapas, tazas, pixel art, peluches de todas las temáticas que imagines. Por ejemplo... El peluche de Chulú. Hombre, Chulu, ¿cómo te lo sabes, Me he comprado 8 de mí mismo, no te digo más. Oye, muy bien. Y uno de usted. ¿Cómo? Aquí lo tengo, mire. Pero si soy yo. Y dice cosas, Inexplicable, alucinoso, Es un poco pedante, ¿no? No me duelen prendas en reconocerlo. Vaya. Es buenísimo, es buenísimo. Arkham Creations. ARTKHAM Creations. Lo tenéis en redes. Y de... ¿Hay algo? Si les escribes te responden. Bueno, Recordad, artesanía tentacular. madre mía. Es el momento de pasar a su interés romántico en esta película, ese trasunto de Silver St. Cloud, que es Vicky Vale, aunque Vicky Vale ya aparecía en los cómics. De hecho, apareció por primera vez en 1948 en Batman, número 49, creado por Bill Finger, Bob Kane y Lew Schwartz. Vicky Vale, ya vimos también que su origen primigenio ya no era en los cómics, sino en los seriales que se emitían en los cines en los años 40. De hecho, el personaje es creado específicamente para el serial Batman y Robin de 1949. Pero querían que el público que fuera a los cines tuviera conocimiento del personaje, por lo que su estreno se produjo en el cómic. Esto me sorprendió cuando lo leí, pero parece ser que Kim Basinger era la primera elección, y vais a entender ahora el porqué. Te queremos en esta película, queremos que seas Vicky Vale, ¿a ti te interesa? Claro, los agentes dicen, vale, no, aquí no se trata de interés, acepta una oferta y nosotros valoramos. No, pero ¿te gustaría ser Vicky Vale? Ya, pero primero el dinero. Pero primero el dinero, a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Las negociaciones no llegaron a buen puerto, ella siguió haciendo otros proyectos, y es ahí cuando entra Son Young. Son Young es la elegida para hacer de Vicky Vale en lugar de la Kim Basinger, pero esta mujer la mira un tuerto, tiene muy mala suerte Literalmente. y tiene un accidente de caballo, Se rompe la clavícula. por lo tanto tiene que abandonar la producción Sí. porque es incapaz físicamente de hacerse con el personaje. Además es triste porque estaban en la fase de preproducción. A ver, hay dos versiones de esto. Se dice que estaban ya rodando escenas para la película. Supuestamente en la mansión Wayne hay un momento donde tanto Bruce Wayne como ella se suben a caballo y tienen un paseo muy idílico, muy a través de la campiña de Gotham City. Van ahí con honor a Peace y también a mierda de oveja, porque es la campiña de Gotham City. Pero se supone que había una secuencia así. Entonces, como parte del entrenamiento o durante ya lo que era el rodaje, en ese momento ella se sube al caballo, tiene el accidente, se rompe la clavícula Y adiós, muy buenas. y adiós muy buenas. Eso es una, ya digo que hay dos versiones de antes o de después. Curiosamente, luego, yo me imagino que los productores o todo el equipo se asusta bastante porque dice, ostras, quien venga ahora, imaginaos por un momento que tenemos que repetir esta secuencia o esta escena, vuelve a pasar lo mismo. Así que, si habéis visto la película, os habéis dado cuenta de que esto no aparece. Directamente lo quitaron. Dijeron, ¿es tan importante que salgan montando a caballo? Que no la jugamos. No es tan importante. Y se encuentran con el problema. Dicen, ¿a quién llamamos ahora? ¿Quién va a ser Vicky Vale? Pues llamada de emergencia, ¿vale? Los productores de Warner de repente se ponen un poco nerviosos, ¿vale? Porque la cosa va mal, se les ha roto la estrella, así que van otra vez a la primera opción. Van a llamar a Kim Basinger en plan, tenemos el papel de Vicky Vale, ¿lo aceptas o no? O sea, esto va así, porque tenemos que empezar a rodar ya. Vale, pero ¿por cuánto?
Claro. Y aquí fue como lo que tú quieras. Pastón, encima de la mesa. Claro, dijeron los agentes de la señorita Basinger, Kim, ahora sí. Que estamos hablando de, no sé las fechas exactas, pero igual estamos hablando de semanas. Directamente que te digan, oye, proyecto en Londres, además, proyecto en Londres, tú vives en Estados Unidos, pero el proyecto es allí, vas a tener que viajar y todo. Dentro de, te diría una semana, pero vamos a poner semanas, aprenderte el guión y... Prepararte el personaje. Correcto. Nada de tiempo. Contextualizar, etcétera, etcétera. Sí. También hay otras versiones que, malintencionadas, como siempre, que decían que esta chica se había hecho con el papel porque era la novia de uno de los productores de John Peters. Vaya. Esto se publicó, como no, en tabloides ingleses, que son muy dados de salpicar mierda, y en este caso siempre se salió a defender a la actriz diciendo que no había ningún interés ni ningún favoritismo para que ella se hiciese con el papel. De hecho, la historia lo desmiente, porque realmente ella se hizo con el papel en el momento que la señorita Young decide hacer puenting sin querting desde un caballo. Pobrecita, de verdad, no, tampoco quiero entrar mucho. Ha tenido muy mala suerte esta chica en su carrera, ¿eh? Malísima. Y ella es consciente que este fue el momento en el que se rompió su carrera, porque a partir de aquí todo fue hacia abajo y es una actriz con un talento increíble. Y que, joder, de verdad, que mala suerte ha tenido esta mujer. Es tristísimo. Además, luego se presentó porque ella quería ser Catwoman en Batman Returns. Incluso se presentó disfrazada con el traje, no el que vemos en la película, pero por lo menos algo parecido, un por ejemplo. que se había hecho. Claro. Y aún así Tim Burton le dijo no, porque ya tenemos a Michelle Pfeiffer. Que Michelle Pfeiffer, loro, esto también es bueno. como curiosidad, también sonó para interpretar a Vicky Vale. Lo que pasa que en este momento, en 1988, tenía una relación con Michael Keaton. Concomitaban. Y Michael Keaton, parece ser, no sé si otro miembro de la producción fue el culpable, entre comillas, de esto, del tomar esta decisión, pero parece ser que Michael Keaton dijo, yo prefiero que, por si acaso, cada uno en... Fue lo que en términos científicos llamamos donde tengas la olla. Sí. Un caso de libro de este aspecto. Lo más gracioso es que luego en Batman Returns aparece Michelle Pfeiffer con Michael Keaton, pero ya no eran pareja. Ya era mucho más cómodo, por otra parte, ¿eh? No voy a trabajar con mi novia, que es incómodo, prefiero trabajar con mi exnovia, tío. Bueno, va, en fin. En los cómics ya dijimos que Vicky Vale era pelirroja, aquí va a ser rubia, no hay ningún tipo de problema. Claro, bueno. Sobre esto de Vicky Vale rubia, Bob Kane, yo creo que se inventa una de sus famosas historias. Un día estaba comiendo en la cantina de Columbia Pictures en Santa Mónica. Estábamos desarrollando Batman y Robin, el serial de 1949. Sí. Y de repente una mujer llamó mi atención. Su belleza destacaba sobre el resto. Vaya. Su nombre era Norma Jean, que acabaría convirtiéndose en Marilyn Monroe. Quedó retratada en mi cuaderno de dibujo. No te lo crees ni tú. Veréis que somos bastante furibundos con Bob Kane, pero es que se lo merece, ¿vale? Todo esto lo hace para decir, Kim Basinger es nuestra Marilyn Monroe, es una representación actual de Marilyn Monroe. Las aventuras de Bob Kane. ¿Tú sabías, no sé si fue a partir de esta producción, pero tú sabías que Kim Basinger tiene un disco? ¿Tú sabías? Sigue. Tú no pares, tú no me mires, tú tira. ¿Vale? Tú, como si yo no estuviese aquí. Lo voy a dejar ahí. El nombre del disco es Hollywood Affair y se supone que lo hizo con Prince, aunque he tirado un poco del hilo y no está del todo claro que Prince compusiera y produjera el disco, o que tocara los instrumentos, sino que era una producción en la que estaba trabajando Kim Basinger que luego, al estar relacionada sentimentalmente con Prince, porque fueron pareja, se le atribuyó a él también. Además fueron pareja más o menos por estas fechas, en el 88-89. De todas maneras, deberíamos hacer un especial advenedizos que se dedicaron a la música. Es decir, actores, tenés discos de Steven Seagal, de Don Johnson, wow, Eddie Murphy. De hecho, tiene un temazo por ahí que fue un hit del copón. Pero deberíamos hacer un día de actores que decidieron cantar. Jeff Bridges tiene un grupo de country también por ahí. A ver, luego ahí cada uno... No, hay talentos y talentos. Woody Allen también, o sea, quiero decir que ahí... Pero que me flipa este rollo. El de Don Johnson es una maravilla. Sí. Madre mía. Qué horror. Más allá de todo esto, por definir un poco, y creo que ya simplemente con todo lo que comentamos de Silver St. Cloud tampoco hace falta profundizar, pero básicamente Vicky Vale es el personaje, uno de los pilares de la película, precisamente porque le hace por primera vez, también te digo que si solo se la ha visto 8 veces en el último mes, tampoco lleva mucho tiempo haciendo de Batman, pero bueno, dejándonos a un lado, vamos a imaginar que lleva más tiempo, es ese elemento disruptor que llega a la vida de Bruce Wayne para decirle, ¿qué quieres? ¿Tu aventura, tu viaje de venganza, de patrullar las calles o
prefieres el otro lado, el lado del amor, de estar con una mujer. Piénsalo. Que es un poco lo que sucede en Strange Apparitions y es un poco también lo que sucedía en los tratamientos que hizo Englehart para esta película. Plantear esa dicotomía de ¿quieres seguir siendo Batman o quieres estar conmigo? En algunos casos decide Bruce Wayne en el primer tratamiento y en el segundo tratamiento es Silver St. Cloud la que le dice yo no quiero estar todas las noches preocupada porque tú sales por ahí a pegarte golpes con gente y de repente te matan. Yo no quiero eso en mi vida, Bruce. Así que quédate con tu Batman y yo me voy. Pero es un poco el personaje que va llevando ese cambio, también te digo que un cambio que tampoco da para mucho, pero ese cambio dentro de la personalidad de Bruce Wayne. De hecho, deberíamos hablar de Dark Detective, que fue la secuela de toda la etapa de Englehart, que eso acaba como Rosario de la Aurora. O sea, se encuentran Bruce Wayne y Silver St. Cloud años después y, ostras, eso es para leerlo, ¿eh? Jolín. Y dentro del periódico, porque Vicky Vale no deja de ser periodista, fotógrafa, también está Alexander Knox. Como ya os dije, originalmente se conocían. De hecho, Alexander Knox estaba enamorado de Vicky Vale. Hace toda la investigación en la que al final va a la casa de Bruce Wayne y le dice yo sé que tú eres Batman. Deja de ver a Vicky Vale porque si no se lo voy a decir a todo el mundo. Y finalmente termina muriendo en aquel desfile, ese desfile donde están los muñecos hinchables y todo esto, que incluso podemos ver en la película. Acaba muriendo ahí, no sin antes inventar, sin darse cuenta, la Batseñal. Eso sucede en el guion original. Aquí dijeron, vamos a dejar que viva y vamos a darle esa responsabilidad de la investigación también a Vicky Vale. Digamos que se lo reparten. Aquí sonaron actores como Steve Martin o Daniel Stern. Ambos dijeron que no. De hecho, a Steve Martin le ofrecieron el papel de Enigma para Batman Forever. No sé si en este caso hicieron lo mismo que con Robin Williams para que al final Jim Carrey aceptara. Si es que da igual. El seleccionado para hacer de periodista zalamero, bastante zalamero, casquivano, babosete y lamioso, fue el señor Robert Hull, que en entrevistas ha dicho, oye, yo me alegro de que no mataran a mi personaje, pero no sé hasta qué punto el desarrollo dramático que planteaba Sam Hamm era mejor que lo que aparece en esta película, porque al final simplemente queda como un personaje que sí, aporta algo de humor, aporta algo de comedia. Hombre, es un alivio cómico. Exactamente, es la función que tiene. Ojo, la función del guión de Sam Hamm era chunga, ¿eh? Sí, era... Uf, no estoy yo si... No, era muy tóxico, claro, obviamente claro. muy tóxico, pero me refiero que al menos tiene más desarrollo a nivel emocional. En este caso no tiene ningún desarrollo a nivel emocional. Empieza y acaba exactamente igual. Hombre, se le ven ciertos... No cambios, pero sí que retazos de personalidad. Llega un momento en el que se enfrenta a los malos, él, un fulanito de tal, que empieza a estar harto de todo lo que pasa. Tiene una reacción como muy humana, ¿no? Sí. Pero sí, es un personaje que sirve como alivio cómico y poco más. Ya está. Por supuesto, tenemos que hablar de Jim Gordon, el comisionado Gordon, que es uno de los personajes más clásicos. Diría que de todos los que estamos hablando es el único que aparece en el primer número de Batman de 1939. Ahí ya aparece el comisionado Gordon. Jim Gordon, no David Gordon, que es como lo llamaba Mankiewicz en su guión. Yo me imagino que no tenía... Esto es muy gracioso. Dijo, pues mira, yo pongo David Gordon y ya está. Y se supone que llamaron a este personaje de esta manera por un héroe del pulp. Volvemos otra vez a un héroe del pulp, que se llamaba The Whisperer, que fue creado en 1936, cuyo alter ego era James W. Wildcat Gordon. ¿Quién sonó para interpretar este papel? Bueno, pues Richard Crenna, que es el que hace del Coronel Trauman. Coronel Trauman. Exactamente. Pero al final se lo llevó Pat Hingle, que había hecho mucha carrera en televisión y que, bueno, pues al menos era un rostro conocido para la gente. Exacto, era la típica cara de eterno secundario que habías visto en 100.000 series. Entonces, en ese sentido, como era un personaje que tampoco tiene mucha trascendencia en la película, este comisario Gordon. Ya. Está muy desdibujado respecto a la importancia que realmente tienen los cómics. Aquí es un personaje que si se le quita de la acción no pasa absolutamente nada. Y como digo, es completamente anecdótico y sin sustancia. De hecho, es una pena porque en los cómics la presencia del comisionado Gordon, joder, lo comentábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la broma asesina, el hecho, el símbolo que posee ese personaje es muy importante. Claro. Es que es la última esperanza dentro de la comisaría de Gotham Central, ¿no? Él representa todo lo que debería ser un policía y lo que nadie es ahí dentro. Y se le ha llevado muchísimos enfrentamientos. El hecho de aceptar a Batman como parte del entramado de Gotham también le ha llevado a posiciones peligrosas con políticos, con sus propios compañeros, ¿no? Y es un personaje que ha sufrido mucho, mucho. Y que es súper trascendente en la historia de Batman. Mira, yo creo que sería más fácil quitar a Robin de la vida de Batman que al comisario Gordon, por todo lo que significa dentro de la propia ciudad. Porque es eso, la representación de una idea que también representa a Batman. Si
ambos representan la esperanza para Gotham. Digamos que el comisario Gordon es un poco el lado luminoso, el lado político, el lado donde se puede trabajar desde la legalidad, y Batman es el justiciero, el que ha trascendido el sistema y lo lleva más allá, ¿no? Pero ambos tienen la misma idea de que hay esperanza, que Gotham se puede limpiar, que no hay que rendirse. Y la seguridad de que tienes ante ti a un personaje que es incorruptible, y eso es importantísimo. Es brutal. ¿Comisionado o comisario? Pues depende. Vale. En la versión más cercana a mí siempre ha sido el comisario Gordon. Ya. Sí que es cierto que dependiendo del traductor o la fuente de la que recojamos la traducción, se dice comisionado. Es así. O sea, como lo queráis llamar, chicos. Es que siempre dudo. Antes ha mencionado Santi a un personaje que es Harvey Dent. Harvey Dent, además, creado por Bill Finger y Bob Kane en agosto de 1942. Número 66 de Detective Comics. Porque Harvey Dent, me imagino que esto lo sabéis, sobre todo los que hayáis visto otras secuelas de Batman o hayáis leído los cómics, Harvey Dent en realidad es el villano dos caras. Se acaba transformando en eso, pero al menos lo que nos muestra aquí Tim Burton es el pre. Claro. El pre dos caras. Ahí está. Tim Burton pretendía continuar con este personaje y realmente transformarlo en dos caras tarde o temprano. Lo que pasa es que, bueno, las cosas salieron de una manera distinta. Bastante. Digamos que parece el contrapunto total de Batman y Gordon, ¿no? De hecho, para mí es más el contrapunto de Gordon que de Batman, porque él era un defensor de la justicia, era un fiscal del distrito, completamente implicado en acabar con la corrupción, que por un atentado contra él se desfigura y pierde completamente la cabeza. Se convierte en ese personaje roto, dual, que también es un poco la representación de Batman sacada de quicio. Porque Batman todavía puede mantener la compostura, todavía puede parecer un ser humano real. Dos caras no tiene esa suerte. Entonces siempre tiene que elegir entre el monstruo y los retazos de aquel ser humano, aquella persona que defendía la ley, ¿no? Igual, es como parecido a lo del Joker, como me pasa esto, he perdido completamente la moralidad y la creencia en un sistema de valores, pero como todavía conservo algo de eso, lo pongo todo en manos del azar, con la famosa moneda, ¿no? Y es un personaje súper curioso por eso, porque la historia trágica que hay detrás, que además comparte un pasado con Bruce Wayne, eran amigos, ¿no? Es quizá uno de los personajes más trágicos de todos los villanos de Batman. De hecho, en mi opinión es el más trágico de todos. Que originalmente se llamaba Harvey Kent. No sé si tiene algo que ver con Clark Kent, porque aquí en estos casos a veces había conexiones un poco extrañas, pero que luego pasó a llamarse Harvey Dent. Harvey Dent. Y sí, es a través de esa moneda determina el futuro de las víctimas. Además, que entra en esa psicopatía que le caracteriza, entra en un sistema de valores en el que todo es blanco o negro. No hay grises, no hay nada intermedio, es una cosa o la otra. Entonces, reduce toda su existencia a un sistema binario entre cara y cruz, que también es bastante fastidiado. De hecho, Grant Morrison, otra vez en Arkham Asylum, como le están tratando en Arkham, los médicos empiezan a trabajar con él con una baraja de cartas para que su sistema de decisiones sea mucho más amplio y deje la moneda, y entonces poder desarrollar una personalidad más compleja saliendo de ese sistema de blancos y negros utilizando naipes. Súper curioso, Grant Morrison y su cabeza. ¿Quién sonó para interpretar el papel de Harvey Dent en esta película? Bueno, pues Don Johnson, Lawrence Fishburne o William Peterson. Pero el elegido finalmente fue Billy D. Williams. Billy D. Williams, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que el bueno de Tim Burton quería jugar con este personaje y convertirle realmente en el villano. Con el paso del tiempo quería hacer más películas y trabajar la villanía, ¿no? El descenso a los infiernos de este personaje, y ponerle en la primera película con un trasfondo como el que tenía, que era ese abnegado defensor de la justicia. Su viaje a convertirse en un monstruo iba a ser más impactante para el espectador, ¿no? Y buscando esa dualidad de, en un momento dado, partir esa cara, ese rostro por la mitad, y un lado deformado y el otro lado... O sea, a él le gustaba mucho jugar, que en el fondo es lo que se ve... No sé si recuerdas el vídeo del Bad Dance. Sí, que salen ellos, efectivamente. Joker meet at Batman. Correcto, que sale Prince con ese maquillaje. Yo creo que buscaba algo parecido en la figura de Billy D. Williams, y además le prometieron por contrato, era como, tú vas a ser próximamente Dos Caras. Y además cogió a Dos Caras afroamericano precisamente para que en el momento en el que se convirtiese en el monstruo, tener una parte del rostro blanca y otra negra, para que esa dualidad, ese mundo sin matices de gris, fuese todavía mucho más representado en la efigie de este personaje. Lo que no esperaba Billy D. Williams es que luego cuando cuando hace falta su presencia como Dos Caras en una película de Batman, eligen a Tommy Lee Jones, 1995. Eso sí, le pagan, porque había una cláusula que tenían que respetar y dijeron, te pagamos lo que haya que pagarte, pero lo va a hacer este señor. Y a él le fastidió bastante, porque era como, ostras, tío, pero se supone que eso lo iba a hacer yo.
Tampoco es que tenga una importancia muy notable en lo que es la historia en sí, aunque tiene, por supuesto, apariciones, pero él dice que se fijó en un pastor religioso de esa época para ver cómo tenía que hablar a la gente. Yo creo que funciona bastante bien. Como curiosidad, os dejo, va a haber un culo torcido para terminar, pero este es solo el primero de ellos. Como curiosidad os dejo que tanto Jack Nicholson como Billy Dee Williams nacieron el mismo año y el mismo mes, solo que Williams en este caso es 2 semanas más viejo que Jack Nicholson. Así os dejo ese dato de mierda. Y nos quedan ya pocos personajes, pero uno de ellos es muy importante y ha sido muy importante a lo largo de la historia del personaje, una figura clave, uno de esos pilares emocionales y ese señor que de vez en cuando le daba respuestas desde esa forma de hablar, esa flema inglesa a su amo, que lo de Master Bruce siempre me ha sonado un poco raro, pero bueno, entendemos que hay una relación ahí de mayordomo con la familia Wayne. Estamos hablando de Alfred Thaddeus Crane Pennyworth. Casi nada, ¿eh? Acabas antes en recorrer la mansión Wayne que en pronunciar el nombre de este señor. Sir Alfred, un dechado de probidad, el señor Alfred. Sí, además que Alfred al principio pues era el típico mayordomo, ¿vale? Que además no tenía nada que ver en apariencia con el que conocimos después. De hecho, ya contamos la historia del cambio físico que se produjo con el personaje. Ni se llamaba así tampoco. No. Era Alfred Beagle, no era Alfred Pennyworth, o sea que... Ya. ¿Te acuerdas además que todo esto se modificó con el serial del 43? Otra aportación del serial, que la Batcueva, el Batmóvil, o sea, un montón de cosas que se incorporaron a los cómics a partir del serial, efectivamente. Tenemos un mayordomo inglés, tenemos un personaje casi prototípico, Sí. pero que poco a poco lo que vamos a ver es que hay una relación que va más allá de lo típico de yo soy tu empleado y tú mi empleador. Hay una relación paterno-filial. De hecho, Alfred en muchos aspectos sustituyó la figura del padre para Bruce Wayne. Aparte de que se convierte en su compinche favorito para sus tropelías nocturnas, también es un poco la voz de su conciencia. En esta película vemos como Alfred, a pesar de que sí que le ha ayudado y animado a convertirse en ese vengador, está por todos los medios intentando que abandone esa idea y se convierta en una persona normal, que haga una familia y que abandone esa oscuridad para, pues eso, convertirse en alguien con una vida funcional. Yo lo que siempre he interpretado de la película es que Alfred ya se ve un poco mayor y dice, ostras, yo no quiero morirme con la sensación de que este señor va a seguir jugándose la vida en la calle. No me apetece eso. Me apetece que ya establezca una relación con Mickey Bale y deje ahí el traje en la Batcueva y ya no haga nada más. Felices, es la sensación que me da. Por cierto, personaje que no está creado por Bill Finger, es el primero de todos ellos, creo que no está creado por Bill Finger, sino que está creado por Don Cameron y en este caso Bob Kane también. Mira tú por dónde. Así como seguro curiosidad. que solo lo creó Don Cameron y Bob Kane dijo que también firmaba él. Que eso no podía ser. Y vinculando lo que tú acabas de decir, en la película incluso dice, es mi única Es familia. mi única familia, eso es. Con eso creo También que lo resume hace un todo. chiste, ¿ves? Pues esa dualidad entre el Batman y Bruce Wayne, dice, sin él no sería capaz de encontrar mis calcetines. pero también me da la impresión de que es que este Bruce Wayne utiliza mucho el humor como mecanismo de defensa. Sí. Pero en el fondo es eso, es que es el único padre que ha conocido realmente. En la película el que interpreta este papel es Michael Gough. Es británico, diréis, hombre, si es Alfred, no tiene por qué. Hay veces que los actores estadounidenses hacen papeles británicos y viceversa. Hay veces que actores británicos ponen acento estadounidense, o sea que no es tan raro. Este Michael Gough, además, es muy interesante su carrera porque había participado en la Hammer, en películas de la Hammer. Y fíjate, siempre nos centramos mucho en la Hammer, pero también estaba Amicus, que no se suele hablar mucho de ella. Y en este caso, Michael Gough aparece en Doctor Terror, que es una película muy clásica, donde sale Peter Cushing, sale Christopher Lee, incluso sale Donald Sutherland, una película, un clásico, que era Amicus. Así que es un señor que ya... Tenía una carrera a las Tenía una espaldas, carrera. vaya. Es de los pocos actores que hemos mencionado hasta ahora. De hecho, solo están el comisionado Gordon y él, que aparecen en todas las películas de Batman, al menos las que hicieron Tim Burton y las que hizo Joel Schumacher. Joel Schumacher. O sea, que la primera saga de Batman, que en teoría estaban relacionadas y metidas en el mismo universo, estos dos son los únicos actores que repiten a lo largo de todo el tiempo. Por lo menos con el comisario Gordon no se esforzaron mucho en hacer evolucionar el personaje. Con Alfred sí que da mucho más juego. Pero bueno, el comisario Gordon, ahí estaba este hombre que dijo, bueno, me han llamado otra vez, pues voy. Estaba aquí echando pan a las palomas. Y algo que me llama mucho la atención es que era amigo de Alan Napier, Ajá, curioso. del mayordomo del que interpretó su papel en la serie del De Batman del 66. 66. Yo creo que lo hace estupendamente. Es un fiel reflejo de lo que al menos esperamos en Alfred.
Y hablábamos antes de lo que supone esos pilares, yo insisto mucho en la palabra pilares porque creo que es así, de lo que es el comisionado Gordon, no solo para Batman, sino incluso para lo que es el universo de Batman, ese comisionado Gordon incorruptible. En este caso, tener a alguien como Alfred ahí que se hace cargo al final de un chaval que tiene una obsesión y le apoya para que pueda llevarlo adelante. Porque en ningún momento Bruce Wayne hace todo lo que hace en secreto. Lo hace con el conocimiento y seguramente con el apoyo de su mayordomo. Y no lo hace porque sea su mayordomo, sino porque en el fondo entiende también lo que hay detrás, que es algo que, por ejemplo, aquí no se ve tampoco, pero algo que, por ejemplo, se ve en los cómics es la relación que Alfred tenía con los padres de Bruce Wayne. Eso es. Una relación muy estrecha y se entiende todo lo que viene después. Glúteos. Y ahora, señoras y señores, el último personaje. Baja de velocidad porque esto es demasiado ritmo, ¿eh? Mejor. Hombre, pues no sé qué decirte, ¿eh? Puede parecer que hemos terminado con el tema del casting, pero no. Nos falta un personaje más. Un personaje que no aparece en la película, pero que hay que mencionar. Que es el señor, aunque igual lo de señor es ser muy optimista, Dick Grayson. Ahora es un señor. Ahora ya es un señor. Ahora ya el señor se ha hecho mayor. También ha dado muchos saltos por tejados. El personaje que fue el primer Robin, ahora mismo es Nightwing, ahora mismo es un personaje independiente con su propia carrera y sus propias aventuras, pero que en su momento se convirtió en el lado luminoso. Siempre ha sido, ¿no? Si Batman representa esa oscuridad urbana justiciera, Nightwing es el chiste fácil y la luminosidad pispireta, vamos a decirlo así. Robin es un personaje que llega bastante pronto a la vida de Batman, 1940. De hecho, está creado por Bill Finger. En este caso sí está creado por Bill Finger, Bob Kane y también Jerry Robinson. Llega en el Detective Comics número 38, así que podéis ver que yo creo que se dieron cuenta de que igual le hacía falta lo que tú acabas de comentar, algo que le diera un poquito de luminosidad o un personaje que lo apoyara. También era muy típico en el los pulp. sidekicks, sí, Claro. de que siempre hubiese un sidekick juvenil Era que muy sirviese típico. también de contrapunto humorístico. Y también por un tema de que el público que leía, Eran niños. claro, que se vieran conectados de alguna forma y se sintieran como los Que personajes. tú podías ser Robin, tú podías acompañar a Batman en sus aventuras. Quizá no podías ser Batman porque era adulto, pero Robin era un chaval. Entonces los sidekicks siempre han cumplido esa función, efectivamente, de acercar al lector o al espectador a la figura del superhéroe, porque tú podías ser él. ¿Qué nombres sonaron para interpretar a Dick Grayson? Aunque insistimos, estaba en el guión, pero al final no se llevó a la película. Bueno, pues por ahí estaba Tom Cruise, el Tom Cruise de esa época. Además, creo recordar que Warren Scaren, uno de los guionistas que hubo en esta película, también es el guionista o participó en Top Gun, creo recordar. También estaba por allí Kiefer Sutherland, que tenía 19 años, aunque dijo que no, y Michael J. Fox. Que Michael J. Fox se va a morir con la cara de un chaval de 20 años. Entonces da igual. Ahora mismo podría hacer de Robin, si quisiese. Algunos de ellos, como por ejemplo Kiefer Sutherland, rechazó el papel porque decía, ostras, no me veo yo con las mallas que lleva ahora mismo Santi, no me veo con esas mallas, porque a mí no me van a quedar tan bien Pues como Santi. eres un cobarde, sí, señor Sutherland. ¿Qué quieres que te diga? Como recordaréis, el papel de Dick Grayson, de Robin, en la película, iba a ser básicamente contar su origen, viendo ya de alguna forma lo que podía ser el futuro de la franquicia. Es decir, ya presentamos a Robin, la muerte de sus padres, cómo lo acoge Bruce Wayne, y a partir de ahí, pues para las secuelas ya podemos meterlo. Pero al final decidieron, sobre todo porque aparecía hacia el final del film, y yo, después de ver el guión, te das cuenta de que no pega mucho que lo metan ahí. Se nota que era una imposición seguramente de Michael Aslan, que quería a Robin en la película. Pero es como que todo se está llevando ya al clímax final y de repente van al circo. En muchos de los guiones que yo comenté en la anterior entrega, era como estás leyendo o estás viendo una historia que tiene cierta coherencia y de repente van al circo. Se está destruyendo la ciudad, pero hay que ir al circo. Y en este caso pasaba algo similar, así que Tim Burton dijo, esto corta el ritmo, no viene a cuento, lo sacamos. También tiene que ver que quizás Robin, con la visión que en ese momento se tenía de la película y cómo se estaba trabajando el personaje, ese rollo oscuro y callejero, probablemente también viesen que no pegaba con el tono general de la película. Que la visión era mucho más, pues eso, otra vez me va a salir, oscura. Pero no sé si recordarás, en 1988 pasó algo en la industria del cómic que en el fondo ayudó a que Tim Burton pudiera tomar esta decisión. Hijos de... Y ya sabes por dónde voy, que Sí. es la muerte de Jason Todd. Efectivamente, el segundo Robin, Jason Todd, un personaje muy incómodo, por cierto, siempre fue un personaje un poco fastidiado, nunca le gustó a los lectores por las propias características que tenía, ¿no? Y decidieron que iba a haber una historia muy trágica
en el que podían pasar dos cosas, que Jason Todd vivía o que Jason Todd moría. ¿Y quién tenía que elegir el destino del personaje? Los lectores pusieron un número de teléfono en el Brutal. número y dijeron, elegís vosotros, lectores, vosotros elegís si Robin vive o muere. Pues los lectores de Batman del año 88 decidieron matar a Jason Todd. Llamaron para decir, matadlo. O sea, me imagino a la gente haciendo, matadlo. Y colgaban. Voy con los números. Ganó que muriera Jason Todd por 72 votos. La gente es muy cabrona. ¿Vale? Estamos hablando de 10.614 llamadas. En 36 horas, además. Se puso el límite de 36 horas. Se recaudaron, que eso yo creo que también vino bastante bien, $5.307 de toda esta aventura. Al final, efectivamente, mataron a Jason Todd y eso ayudó a que Tim Burton dijera, vale, nadie se va a cabrear. Por lo menos la gente quiere matar a Robin, yo puedo quitar a Robin de la película y nadie va a decir nada. Y además hay que decir que muere de forma muy expeditiva. Sí, ¿vale? sí, no es... Posiblemente una de las viñetas más bestias de finales de los años 80 en un cómic mainstream. Con el Joker siendo espeluznante, además. Sí, el Joker da miedo. Estamos hablando, insisto, del año 88. Y que le vino bastante bien a Tim Burton para llevar a cabo esto. Pues si nos gusta. Voy a terminar con todo esto de los actores y ya finalizamos el programa con varias curiosidades. En esta película hay 3 actores que han ganado un Oscar. Jack Nicholson 3 veces, Kim Basinger lo ha ganado también, lo ganó por L.A. Confidential, y finalmente Jack Palance. Pero hay otra curiosidad todavía más graciosa, porque en esta película hay 3 actores que han participado en la Guerra de las Galaxias. Esto es maravilloso. ¿Chewbacca? No. El primero de ellos es William Hootkins, que es el que hace de teniente Max Eckhart, ese teniente corrupto que hemos mencionado antes. Es uno de los pilotos del X-Wing. Efectivamente. Jack Porkins, que aparece en la Guerra de las Galaxias. ¿Recuerdas el inicio de la película que comienza con 2 turistas que van con el niño y están perdidos y todo eso? Bueno, pues el que hace de padre se llama Garrick Hagon, o Hagon. Esto ya, aquí yo ya abro el Vamos abanico. a las chorras acá. Que hace de Biggs Dark Lighter, que es otro de los pilotos de X-Wing, es decir, el amigo de toda la vida de Luke Skywalker. Es el mismo tío. Este sí que me ha dado, porque de Porkins sí me acordaba, pero claro. Lo gracioso es que la que hace de mujer era su esposa en realidad. Era Lisa Ross, o sea que lo que vemos ahí es una pareja, un matrimonio de verdad. Ya, el niño acabaron por adoptarlo. No. Seguramente. Y ya el otro es más obvio, que es Billy Dee Williams, el que hace de Harvey Dent, que obviamente es Lando Calrissian, que ese estaba más claro. Flípalo. Y de esta forma concluimos este especial dedicado al elenco de Batman. Creo que hemos hablado de muchas cosas, no solo hemos hablado de los actores, de su obra, de todo lo que habían hecho hasta ese momento, de toda la polémica que rodeó a la producción, sino que también nos hemos centrado o hemos dado cierta importancia a los cómics. Obviamente este universo es muy vasto y si quisiéramos profundizar de todo nos llevaría 17 programas. Nada más que el del Joker, podríamos dedicar otros 4 o 5 programas solo a ese personaje. Igual algún día molaría dedicarle un programa a Batman, a lo que es el personaje de Batman, de cómo ha ido evolucionando. Uno o varios, Santi. Es, lo que es que me ha visto la cara cuando he hecho un programa y ha tenido que rectificar sobre la marcha. Sí, te he visto la cara como diciendo, Sergio, no va a ser un programa, no va a ser un programa. Pero se pueden contar muchas cosas, sí. Ha dado muchas vueltas, ha salido en muchos sitios y obviamente pues tiene mucha profundidad. Aún así, creo que nos ha quedado un tapiz, ese tapiz que hemos comenzado a tejer al principio sobre lo que es la película. Ahora nos queda todo mucho más claro y sobre todo hemos puesto en valor a gente que en principio pasa un poco desapercibida porque son papeles secundarios, es reparto y pues también merece ser mencionado. También han salido conceptos que seguramente volvamos a ellos en el futuro, porque hemos hablado mucho de oscuridad, hemos hablado mucho de esa personalidad dividida entre el murciélago y el ser humano. Han salido muchas cosas que seguramente se repetirán, pero ya hemos ido dejando algunas miguitas por el camino para que podáis en el futuro conectar cosas. Y por supuesto, todavía nos queda mucho por contar, porque hemos hablado de muchos personajes, pero no hemos hablado de uno de los principales, porque sí, el Joker es el protagonista, sí, Batman es el protagonista, y después Kim Basinger con Vicky Vale. Pero hay un protagonista que los envuelve a todos, que es Gotham. Y vamos a hablar de Gotham y de su diseño y de cómo se creó ese mundo maravilloso a la par que horrible que es la ciudad de Gotham, porque igual pensáis que
aquí se utilizó CGI o todo era falso. No. Porque no sé si os dais cuenta, pero es que todavía no hemos empezado a rodar. No, esto es todo, claro. Llevamos 3 horas y pico hablando de Batman y no hemos empezado el rodaje. Yo lo dejo ahí. Ya digo, en la siguiente entrega nos centraremos en Gotham, en todo lo que es el diseño, arquitectura, porque es muy interesante hablar de ello. Yo creo que va a aportar cosas chulas. Y también del traje, del coche. Las bad cosas. Claro. Y por supuesto, que creo que también es muy importante, de todo el tema de maquillaje, vestuario, de lo que viene a ser hacer una película. Porque una película, para nosotros, como consumidores, igual es muy sencillo porque tú te sientas y la disfrutas. Pero todo el viaje que tiene que hacer un equipo técnico hasta llegar a ese punto es brutal. Así que intentaremos, al igual que hemos hecho hoy con algunos actores que son secundarios, intentaremos hacerlo también con maquilladores. Dar justicia a toda esa gente que es básica y súper necesaria para que una película salga adelante. Con todos los problemas y todas las reescrituras que hubo durante el rodaje, que eso... Ya digo, la historia es apasionante. Más allá de que te guste el film o no, la historia es apasionante. O sea que Y además, vamos a disfrutar. había un sistema, o sea, quiero decir, había un equipo de peluquería y Tim Burton salió con ese peinado de todas maneras. Para que veáis lo indomable que es ese señor. La cantidad de peinados diferentes que lleva Vicky Bale, lo hablaremos, pero madre Ostras, mía, no es- usa todo. Yo lo he dicho durante el programa y lo repito, el trabajo que hay tanto de vestuario, de Sí. maquillaje, de peluquería, especialmente con los personajes femeninos, es de aplauso. De verdad es increíble el trabajazo que hay ahí. Gracias, Santi. Seguiremos por aquí paseando Sí. por la ciudad, a ver dónde vamos ahora. ¿Podemos ir, por ejemplo, al... ¿Qué te parece ir al museo? Me parece bien. No, Flugenheim. El Flugenheim. El Flugenheim. ¿Te parece que Sí, vayamos? me han dicho que hay... Vale, me han dicho que ahí se cena guay. Correcto. Además hay cena y espectáculo, me han dicho. Es posible, Vale, es posible. Vale, guay. Nos vemos en la siguiente entrega, Santi. Ale, un abrazo. Venga. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Pues creo que el hotel debería estar por aquí. Espérate, a ver. Es un lugar poco recomendable para ver un hotel. Ya, tío, pero se supone que era aquí. Se supone que es el número 27 de la calle de los Alcornoques. Pues ahí hay una frutería, tú. Pero mirad, ya además tengo Sí, aquí la reserva. No, y lo veo ahí, pero te digo que el sitio de que tú me comentas, si yo miro a mi derecha, ahí hay una frutería. Vamos a preguntar un momento, a ver. No sé, esto es raro. Disculpe, Sí. disculpe, Sí. un segundo. Dígame. Estábamos buscando el Hotel San Cloud. No, aquí no está el Hotel San Cloud. No hay ningún Hotel San Cloud en Gotham. No, Pues Oye, es no que... existe. Que aquí solo hay pomelos, Ya lo he visto. solo hay frutas, Ya, solo hay una ¿Quieren algo más? ¿Van a comprar un pomelo? Bonita frutería tiene usted, por cierto. Muchas gracias. frutería, dice. Muy... Se puede llamar pomeloría, ¿no? Imagino. Bueno, que... No sé, se supone que aquí estaba... Caballero, no hay ningún hotel aquí, como puede ver. Ya. No me gustan los pomelos. ¿Van a comprar o van a seguir mirando? Pues póngame 2 pomelos. Esto está recién cogido del árbol. Recién cogido. Muy bien. Buenísimos. Vale. Aquí tiene. Gracias. ¿No se lo va a comer delante mía? No, ahora, cuando nos apetezca. Podría ser ahora. En un rato lo haremos, Aquí claro. es tradición que lo haga según lo compra. Pero si no me apetece ahora, pues... Me gusta ver cómo la gente come pomelos. Bueno, pero no... Me gusta mirarlo fijamente mientras ponen cara de... Ya, pero yo ahora mismo no me apetece... Que no se sabe muy bien si le gusta o no le gusta porque sigue comprándolos, pero ponen cara de asco. Ya, pero... No se lo va a comer, ¿no? Ahora mismo no. Bueno, usted verá. Bueno, hasta luego. Usted verá, ¿eh? No sé, Santi, se supone que aquí había un... No sé qué decirte ahora mismo. Bueno, pues... Vamos a vagar. Vagar por Gotham. Sí.